para compartirlo. Ya. Ya que yo tengo una duda en la P2.2, ¿Ya? te dijo que ocupáramos la ecuación 7.38 del apunte, ¿no es cierto? Entonces ahí yo calculo un valor, pero que me dan tres soluciones. Entonces, Es Río. ¿sí, Río? Sí, Ah, porque ya, esa, la ecuación 7.38 que es para el x' igual a... Es para cuando tenéis río, crisis. ah, ya, No un cuarto, sino que igual a 1, epsilon igual a 1. Ahí te queda un polinomio característico que es como las tres ecuaciones como las tres soluciones de la momenta. Y te tenés que quedar con la de Río. ah, ya, cojo la de Río entonces. Sí. Ah, No ya, necesario, en este caso acá no hay cambio de ancho, pero no necesariamente, porque hay algo, si es que hay cambio de ancho, te pueden quedar dos soluciones mayor que uno. Entonces lo que hay que hacer es buscar la mayor. O sea, hay que buscar las tres soluciones y ahí quedarse con la mayor. No necesariamente quedarse con la mayor que uno. ya, perfecto. Y después para la parte 3 de esa misma pregunta, me tengo que imponer alguna condición, ¿no es cierto? Como una crisis A ver, espera. para que haya un S2. Tarea. No, eso es para la condición del paso entre S2 y S. El S2 siempre va a estar arriba, o sea, siempre va a tener al menos una crisis. Claro, Entonces el eje hidráulico arriba puede pasar a ser un S1. como arriba, que O sale arriba que de la grada, así como en la parte alta del canal. sí, Entonces, la parte de ancho B0, ya. eso es lo que están viendo, ¿no? Sí, pues ahí me dicen que tengo que imponer un S2. Sí, entonces eso puede ser, o sea, siempre va a haber un S2. O sea, siempre va a haber al menos un S2, porque en el peor de los casos tú vas a tener una crisis justo arriba de la grada y eso te genera un S2 para arriba. Sí, pues, Pero hay un caso donde en vez de tener un S2, tú puedes tener un S1. ya, O sea, si es que la altura de abajo es muy grande, claro. te va a poner una condición de borde que la altura de escurrimiento va a ir bajando hacia aguas arriba. Entonces tienes que buscar cuál es la condición límite para que no sea un S2, sino que para que sea un S1, para que pase a ser un S1. Ah, ya. Ahí lo que yo había pensado era como quizás darme una altura de torrente abajo de la grada No, no, y ahí no, comparar como la energía arriba de la grada y abajo de la grada. no, no, piensa, el S1 te pasa cuando si tú tienes una altura, una condición de borde menor que la normal, tú tienes un S2 en pendiente suave. ¿Sí? Em, ¿Cómo? Ve la figura, ve la tabla. ¿Dónde queda esta cosa? Eh, Anda a la página 128 del apunte. Y aquí la tengo, sí. ¿Ya? Entonces, si estamos en pendiente suave, puede ser un S2, o sea, la posibilidad de tener río en pendiente suave puede ser un S2 con una altura que parte de una altura de escurrimiento menor que la normal, o un S1 que parte como condición de borde de una altura de escurrimiento mayor que la normal. Claro. Y el caso límite es cuando la altura de escurrimiento es igual a la normal. Cuando la altura de escurrimiento es En, igual a la altura normal. sí, pues arriba de la grada, por la condición de borde. Ay, ay.
¿Sí? Sí, ahí creo que me quedó más claro. Entonces ahí me tengo que poner una altura de escurrimiento sobre la grada, altura normal. Sí. Y busca entonces la condición de aguas abajo de la grada, tal que arriba de la grada justo tenga una ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Una altura normal. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Sí? Sí, yo había hecho la otra cosa que le dije y había llegado a un resultado, entonces parece Pero que es tengo la, todo mal ahí. no, pero es la mecánica en la que se repite. O sea, revisar los cálculos una vez que ya aprendiste la mecánica es fácil. Ya. Sale rápido. Ah, ya, pero si tengo otra duda que para la parte 4 de esa misma pregunta, ahí tendría que hacerlo con el abaco, como no controla agua abajo, Sí, ahí tienes que jugar la figura 7. Dejarla. 7.4. Sí, esa. La que es grande, está llena de rayas por todos lados. Esa. Y ahí tendría que sacar como el nuevo H sobre el vertedero. Exactamente. Entonces tú tienes el D, Sí. conoces el HR, que sería la altura normal, y Ah, ya, conoces, ya, perfecto. y conoces la altura crítica. Sí. Entonces ahí Y ahí, conoces la carga del vertedero y ahí sigue avanzando para arriba. ah, ya. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Juan Guillermo, Hola, profe. hola. Tengo una consulta respecto a la P1. ¿Ya? Es que el otro día usted dijo que en el vertedero, en la parte de arriba, ¿Ya? teníamos que imponer crisis. Sí. Ya, mi duda, es decir, lo hice y lo calculé y todo, pero mi duda es por qué se impone crisis. En verdad no seguí avanzando por eso. Calculé el eje hidráulico y todo con los datos, pero Ya, es porque bueno, en estricto rigor, lo que ahí uno tiene es un vertedero y tendrías que trabajarlo como si fuera un vertedero de algún tipo, ¿ya? Vertedero para iglesia, delgado o lo que sea. En centrales reales son unos vertederos que no se conocen, o sea, no conoce usted, que son un vertedero tipo Waze o algo así, pero en general todo eso viene de suponer de que el caudal que evacúa por arriba del vertedero es el máximo caudal que puede pasar, que es el que estaría ya, dado por la crisis. ya, sí, es que el Lucas justo estuve viendo unos ejercicios que el que subió hoy día, creo, ayer. ¿Mm? Y también dijo lo mismo, que en crisis cuando pasa el máximo caudal. Sí, puede ser dado un nivel de energía, que sería la carga la cantidad de agua que hay en el embalse, el caudal que estaría pasando, dado ese nivel de energía, es el máximo posible. Ah, ok. Entonces por eso se asume la crisis en ese punto. Sí. Ya, y la otra duda, profe, que tenía era eh, en el cálculo del eje hidráulico, ¿Mm? em, tengo que calcularlo hasta una cierta distancia Sí, o hasta que llegue a la altura normal, una de sí. las dos, lo que pase primero. Bueno, lo que me pasa es que eh, nunca llego a la altura como exacta. Lo que diga tu criterio, interpolar, jugar a mano.
Ya, Ponte con pero el número puedo, más cerca. de nuevo, eso mismo, puedo hacerlo así como a la mala porque lo hice Sí, como, fui probando con numeritos ahí hasta que me dio uno muy sí, cercano. sí, 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 sí. Y eso también es válido para decir, Sí, pues, o sea, piensa que ese numerito es más chico que el delta H con el cual tú hiciste todo el resto del cálculo. no, claramente, ¿No? es decir, Entonces no, está y mayor precisión, se podría decir. em, no, mi duda, lo que quería preguntar ahora era respecto a lo del el A que no se considera, el A raíz de 2. ¿Eh? Eh, simplemente lo digo porque es demasiado chico la diferencia. Sí, sí, tú puedes decir Es decir, eso. se ve, porque cuando probé con los numeritos también obviamente la diferencia entre un salto y otro en distancia era nada, Sí. eran Pero 0, 0, 0, 0. puedes decirlo, pero también puedes agregar un cálculo. Puedes decir, bueno, veamos cuánto nos cambia la altura de escurrimiento si es que ocupamos una de 2 metros, por decir algo. Por lo tanto, me queda una cosa que varía en el quinto decimal, que en la práctica no es muy significativo. Ah, ya, ok, ok, ok. O la otra es hacer todos los cálculos preliminares sin considerar el A, y después, una vez que definiste el A en el diseño, después vuelves a hacer los cálculos Es, considerando el A. Y eso ahí mismo pensé, te va a hacer quedar como una cosa, sí, un recálculo, pero se movería igual todo después, ¿o no? sí, pero se mueve re poco. Porque como hacerlo como iterativo, por así decirlo, porque eso implicaría un cambio en el A y muy pequeño, me imagino, Sí, pero porque... fíjate que la condición del diseño es de que el resalto queda dentro del colchón. Ah, claro, puede que se Entonces, mueva muy poco, igual va a quedar, pues claro, sí, pues, si te mueves un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, es lo mismo. claro. Quizás, claro, el eje hidráulico, el H3 que se forma va a ser más chico, puede ser algo por el tiro o más... Más grande o más chico. Bueno, no sé, pues hay algo, algo Claro, así. es decir, habría que verlo, pero igual quedaría dentro de... Ah, verdad, tiene razón. Mm. No, no. Ya, ya creo que... Ah, y lo otro es si me podía dar la expresión del coeficiente de Strickler, que la di el otro día, pero no... Es el n por la raíz de g dividido por el diámetro elevado a un sexto. Ya. Verifica que sea adimensional. Pero pero sí, a ver si tenéis la raíz de g, eso tiene un tiempo 1 sobre segundo y el Manning tiene el segundo arriba, sí, sí, eso. Sí, creo que sí. Ya, eso sería perfecto. Ya, Que esté bien. igual. Chau. Chau. Pues sabe que me quedó un poco dando vuelta lo que me dijo, Ya. que al final el AP2, cuando me piden determinar la altura de escurrimiento agua arriba de la grada, tal que ahora haya un S2, o sea, la máxima altura de escurrimiento, perdón, Sí. en el fondo estamos variando la carga sobre el vertedero, ¿no es cierto? Está variando algo en el vertedero. Está variando algo. No se sabe a priori qué es lo que está variando, pero se puede decir de que está variando algo. Ah, ya, pero al final eso que está variando no nos interesa, como que No. solamente, Es imponer la condición tal que en vez de ser un S2 pasa a ser un S1. ah, y ahí sería igual que la parte 2 con la 7.38, ¿no? Sí, Sí. sí, donde ahora en vez de conocer X1, tú lo que conoces es X0 y por lo tanto calculas X1. Ah, claro. Ah, entonces no. El resalto que se forma en verdad no interesa. No, no, esa parte solamente de que impongan esa otra condición. Ya, ya. O sea, la parte 2 se les dice calcule X0 a partir del valor de X1 y en la parte 3 se les dice calcule el X1 que se necesita para que X0 sea igual a algo. Ah, ya, perfecto. Ahí me quedo más. Gracias. ¿Ya?
Pero disculpe que lo molesté tanto en esta pregunta, pero que al final usted me dijo que había que imponer una condición de borde de altura normal. En X0. Claro, pero a mí me haría más sentido imponer que ese X0 va a ser la altura crítica en cero, más que la altura normal, ¿o no? Pero es que esa siempre es, po. Imagínate de que el alto de la grada sea muy grande. ¿Qué altura de ¿Ya? escurrimiento tiene arriba de la grada? O sea, me refiero muy grande, quiere decir de que todo lo que está pasando con el vertedero no influye ni por si acaso arriba. ¿Altura crítica? Sí. Entonces, esa altura crítica siempre va a ser, es como una condición de borde por defecto. En- Ah, en- siempre en- va a en- tener siempre va a tener una altura crítica sí, sobre la grada. hasta que todo lo que está ocurriendo abajo te comience a influenciar. Piensa, por ejemplo, comenzamos a subir el alto del vertero, comienza a subir y la altura de escurrimiento que está abajo de la grada va a comenzar a aumentar. Y ¿Ya? llega un momento que durante todo ese momento estaba con una altura crítica. Llega un momento cuando la carga de abajo comienza a influenciar esta crisis. Entonces la altura de escurrimiento arriba del vertedero va a ser mayor que la crítica, pero va a seguir siendo menor que la normal, o sea, siempre va a ser un S2. Y la posibilidad para que el eje hidráulico en la parte de ancho B0 cambie es que pase de S2 a S1. Que eso ya es cuando la altura del vertedero ya tiene una condición de borde muy fuerte, o sea, con una gran altura. Pero en el punto 2, por ejemplo, es que ahí me genera duda porque yo en el punto 2 no creo que haya un S2. Te hago Yo me lo una, imagino. da cualquier cosa, no tengo los números en la cabeza, pero si te da un S1 está bien, pues, sí, es lo que no. Ah, ya puede dar un S1, por ejemplo, en el ¿Sí? punto 2. Sí, 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 sí. Sí, Ya, gracias. no tengo los números en la cabeza, pero puede dar.
Profe, ¿Sí? entonces ese h sub 0 de la ecuación 7.38 igual puede estar ubicado en menos infinito, por ejemplo. No, no, es el H sub 0 es la altura que está justo arriba de la grada. Pero es una condición. O sea, se dice que yo parto de una condición de borde donde la altura es igual a la altura normal, por lo tanto la altura de escurrimiento no cambia en el eje hidráulico. O sea, no es una condición en infinito, sino que es una condición de la condición de borde para ese eje hidráulico. Igual me hace ruido porque el S2 parte de la altura crítica y ahí va aumentando. Sí. Como que no parte de la altura normal, entonces. No, pero ojo que el S2 no necesariamente parte de la altura crítica, ¿eh? Puede partir en cualquier altura de escurrimiento que va entre la crítica y la normal. Ah, ya, ya. Si parte Ya, desde, no sé, pues desde el promedio de esas dos cosas, el gráfico no parte desde abajo de la crisis, sino que desde el punto de partida y ahí sigue graficando para arriba. ah, ya. Ya ahí me quedó más claro. Gracias. Ya. Creo que en esa misma ecuación 738, en el H1 es inmediatamente abajo de la grada. Sí. O sea que en este caso sería de un torrente, porque yo tengo, No, ¿no? río. Siempre río en esta Sí. pregunta. Esa ecuación vale solo si hay río, o crisis, río. Ah, ya. Entonces yo después de una crisis puedo tener un río. Yo pensaba que siempre después de una crisis viene sí o sí un torrente. Es que el caso, ahí está justo el caso límite.
Ya. Hay un caso límite que tú tienes un río y crisis acá arriba. Ya. Ignacio, Hola, hola. sí, que hay algo que mencionó para la P1 del control que no me quedó claro. Ya. Que cuando, o sea, cuando el canal viene de la pendiente fuerte, pasa a la que no tiene inclinación, dijo que se genera una pendiente adversa. No entiendo por No, qué. es horizontal, pendiente horizontal. Pero en ese caso, como la interacción que hay entre la pendiente fuerte y la pendiente horizontal, ¿ahí pasa algo o se mantiene con la que llega nomás? No, se Debería mantiene con ser. la. O sea, llega con una altura Claro, y esta es la altura que se tiene de condición de borde para el eje hidráulico tipo H3 que se genera en la pendiente horizontal. ya, perfecto. Y como si es que no hubiera fricción, la altura con la cual llegó se mantiene, pero en este caso acá como si hay fricción, se va desacelerando. Ya, Pero perfecto. la forma de cómo se calcula eso ahí es lo mismo que con E2 menos E1, dividido por I menos J, solo que en este caso en particular I es igual a cero. Ya, ok, gracias. Eso era. Ya.
¿Tienen alguna otra pregunta? Yo no, profe. Ya, para cerrar que tengo que salir un ratito. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao.